Hola por aquí, hoy vamos a hablar sobre 3 acciones que te van a ayudar, ¿sí?, a permitir clarificar tu mensaje y poder conectar con tus clientes y vender mucho mejor tus servicios. Así que bienvenida a este vivo. La mayoría de las personas que venden servicios y quizás también los que venden servicios creativos sobre todo, a veces tenemos como dificultades, ¿sí?, a la hora de hablar con seguridad acerca de nuestros negocios. Por alguna razón que no sabemos cómo bien explicar, nos pasa que siempre damos como muchas vueltas para hablar con seguridad sobre lo que ofrecemos, sobre la transformación, acerca de nuestro trabajo. A veces creemos que somos como muy claros y en realidad al expresarnos, por ejemplo, cuando se lo escribimos y se lo damos a algún amigo para que lo lea, a alguien de nuestro círculo digital cercano en el cual confiamos, nos preguntan, pero ¿y qué es esto?, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que no estamos siendo tan claros como nosotros hubiéramos creído. Y es ahí donde nuestro mensaje claramente no llega como debería, ¿sí? Entonces, eso dificulta que las personas entiendan el valor que ofrecemos o la transformación acerca de nuestros servicios, de nuestros productos digitales y cómo eso les va a cambiar. Si nuestro mensaje no se termina de entender del todo, es muy imposible que eso realmente suceda. Por eso, hoy quería hablar sobre estas 3 acciones que podemos hacer ya para poder verificar qué está pasando con nuestro mensaje y si estamos cometiendo algún error, poder solucionarlo y corregirlo, ¿sí? Vamos con esto. Si nuestra narrativa es confusa, probablemente nuestros clientes entren como en una nebulosa y no sepan muy bien qué es lo que ofrecemos. Capaz que ya logramos la barrera de que nos conozcan, pasamos eso, logramos que nos conectar con ellos por una razón o magia del universo, pero no terminan del todo de entender qué es lo que ofrecemos o cómo lo ofrecemos, cuál es la transformación que les brinda nuestro servicio, por ejemplo. Entonces, eso realmente nos dificulta a la hora de poder venderlos. Si no tenemos claridad, si no somos claros y concisos, nuestro mensaje queda como medio chino y nuestros clientes probablemente no entiendan. Incluso si ya nos compraron y tenemos como una llamada de bienvenida, por ejemplo, o demás, y notamos que no están entendiendo del todo, tenemos que corregir. Porque es fundamental para poder que el cliente pueda entender su transformación, paciente, mentee, coachee, lo que sea. Bien, entonces cuando nosotros llegamos a entender como muy a menudo esta narrativa nos está jugando de una forma negativa y sobre todo también con los diálogos internos que tenemos en nuestra cabeza, que son muchos y hay que como despejar, ¿sí?, y analizar. Para mí esto es como fundamental. Para mí lo básico, lo fundamental es la implicancia de conocernos a nosotros mismos. Y conocer después, una vez que nos conocemos a nosotras mismas, conocer después muy bien también a nuestra audiencia. Y yo sé que suena repetitivo y que lo digo siempre, pero es la base de todo nuestro negocio. Y más si estamos en entornos digitales donde somos bombardeados completamente, ¿sí?, completamente todo el tiempo con un montón de mensajes, un montón de sugerencias, tips, hacks, etcétera, en nuestra vida diaria. Entonces, primero hay que inspeccionar dentro de una misma cuáles son las formas de comunicación con las cuales yo me siento más a gusto, qué tipos de mensajes me gusta crear, cuáles no, qué tipo de mensaje le gusta recibir a la persona a la cual yo, a mi audiencia o al cliente al cual yo quiero atraer, ¿sí? Buscar información también acerca de, y esto me suele pasar mucho por ahí, y a todos los profesionales nos pasa, por ahí nosotros estamos acostumbrados a una jerga, ¿sí?, muy común, y esa jerga es común para
nosotros, pero no para la persona que nosotros queremos captar, ¿sí? Entonces bajar nuestro lenguaje, ir a cosas más llanas. El otro día una de mis mentoras me decía, Eli, baja el mensaje porque está muy elevado para simples mortales. Y era súper válido lo que me estaba diciendo, porque claramente las personas no tienen por qué saber cosas que yo sí sé, no es su obligación. Entonces, poder buscar esa información y buscar cómo se comunican, cuáles son los canales que prefieren, de qué forma, cuáles son las palabras, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que ellos utilizan, ¿sí? ¿Cuál es el vocabulario más afín para poder generar esa conexión entre ellos? Esa es como una de las acciones que tenemos que hacer para poder realmente conectarnos y poder brindarles un mensaje mucho más empático, ¿sí? Desde un lugar de que ellos no tienen por qué saber y nosotros tenemos que poder bajarlo a tierra, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos esto y podemos conectar con ellos a través de nuestro mensaje, pasamos a la segunda acción. La segunda acción, obviamente, es crear un relato claro y conciso, para que pueda decirle nosotros a cualquier persona en cualquier lugar donde nos encontremos qué es lo que hacemos. Yo tenía un profesor que siempre nos decía, si vos no podés explicarle, ¿sí?, a un niño o a tu abuela qué es lo que haces, tenés que revisar, ¿sí?, tu mensaje y tu comunicación, porque entonces no está siendo clara. Y si tenés que sobreexplicar algo es porque probablemente tampoco seas clara, ¿sí? A veces hay un dicho que dice que, bueno, no aclares que oscurece. Hoy estoy medio trabada, perdón chicas, es domingo, I'm sorry. Pero eso es bueno también, y es justo lo que le quiero traer, ser claro y conciso. Y cuando me digo conciso, por ejemplo, tenés que poder explicar qué es lo que haces con tu servicio, qué transformación le brindás en un minuto. Hablar horas y horas es re fácil, es la más fácil de todas, porque nos podemos explayar mejor y la persona puede llegar a terminar entendiendo. Ahora, cuando tenemos que reducir tanto nuestra comunicación a un minuto como máximo, ¿sí?, tenemos que buscar y elegir las palabras de manera adecuada y muy estratégicamente para poder generar un impacto positivo en la persona a la cual nos estamos dirigiendo y que ellos puedan entender y puedan comprender, ¿sí?, qué es lo que estamos queriendo decirles, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le estamos brindando? ¿Cuál es la transformación, por ejemplo? Vuelvo a hablar de lo mismo, de nuestro servicio. ¿Cómo entran y cómo se van a ir? ¿Cómo queremos hacerlos sentir? ¿Cómo queremos que las personas nos perciban? Por ejemplo, o que si soy arquitecta, supónganse, cómo quiero que las personas entiendan, quienes vienen a consultarme, entiendan la calidad o el valor adicional que yo les brindo con determinado servicio, por ejemplo, de decoración de interiores, ¿sí? Eso hace que nosotras podamos diferenciarnos en cualquier lugar, ¿sí? Encontrar ese diferencial y esa transformación, ¿sí?, y que la persona lo pueda realmente vislumbrar, es lo que va a hacer que vos puedas vender tu servicio de una manera calma, de una manera serena, sin estrategias de branding o marketing que no te sean afines, ¿sí? Todos entendemos los relatos y todos podemos contar relatos y historias, cuentos y demás. Bueno, tu servicio tiene que contar un cuento, tu servicio tiene que contar un relato, porque las personas conectamos a través de eso. Desde hace siglos aprendemos a través del relato. Entonces es una de las formas que ustedes tienen que poder dominar. Y en esto, cuando ustedes entienden esta parte, que es quizás la más compleja, lo sé, esto de no irse por las ramas y hacer foco, si alguien les pregunto a ustedes a qué se dedican, en un minuto como mucho tienen que poder explicárselo y que la persona se vaya satisfecha y no que le hayan hablado en Minion, ¿sí?, que no entiendan nada. Entonces la tercera acción es crear, como les decía recién, un storytelling o un relato de su producto, de su servicio y de su marca, por supuesto.
todo lo que nosotros consumimos, miramos, escribimos, leemos, etcétera, está asociado a un relato, ¿sí? Nuestro cerebro recuerda mucho mejor las historias, ¿sí?, que los números tirados así al azar, ¿sí?, o las estadísticas, ¿bien? Conectamos a través del relato. Y si es un relato emocional, la conexión es muchísimo más profunda y la persona lo puede incorporar mucho más rápido. Entonces, si queremos ser recordadas, si queremos posicionarnos en nuestro sector, si queremos brindar un mejor servicio y que la persona realmente integre todo esto que le estamos dando, el relato, la historia, el storytelling es nuestra herramienta más suprema, diría yo, a la hora de poder entregárselos. Entonces tenemos que comenzar ordenando nuestros relatos y para eso tenemos que ordenar nuestros pensamientos. A veces nos cuesta un montón. Lo sé, lo vivo. Yo más bien soy larguera, me pongo a hablar y hablo y me van bajando las cosas. Y muy pocas veces preparo un punteo. Pero es recomendable hacerlo y cuando yo aprendí a hacerlo y lo empecé a utilizar, pude poner más foco y no irme tanto por las ramas. Porque tendemos a irnos por las ramas. Es normal, es del ser humano. Entonces, tenemos que hablar con pensamientos de forma lógica, clara y concisa, ¿sí? Y cuando lo logras, vas a elevar tu presencia en entornos digitales de una manera muy genial y muy cool. Y acá voy a utilizar la palabra porque es una mnemotécnica, en realidad, mnemotécnica, donde nosotros usamos esas letras que significan, por ejemplo, el contexto que le vamos a dar a la persona y demás, donde ubicamos, ¿sí?, en nuestro relato a la persona y la hacemos sentir parte de ese relato. Esta regla mnemotécnica que yo le puse así porque eran como, bueno, las siglas en inglés de lo que nosotros utilizamos, como un paso a paso así para poder crear un relato. La C es de contexto, como les decía, la O es de obstáculo, la otra O es de resultado, pero bueno, en inglés es outcome, entonces por ahí va. Siempre tenemos obstáculos en toda historia. No quiero hablar de problemas o de dolores porque no es, digamos, desde el lugar donde yo me paro, desde mi formación, ¿sí? Pero sí saber que siempre en un relato hay un obstáculo y ese obstáculo debe ser sorteado. Ahí es donde va a aparecer una persona o guía o un mentor que nos va a ayudar a resolver y nos va a dar unas posibles soluciones y nos va a guiar hacia una solución. Y por último siempre está la transformación y es ahí donde nosotros hacemos el llamado a la acción para que se suscriban a nuestro servicio, para que se suscriban a nuestro newsletter, para que los 1000 para que puedan haber, ¿sí? Esto es importante porque una vez que nosotros tenemos como ordenado todo ese relato, podemos hacer nuestra llamada a la acción y nuestros mensajes se vuelven mucho más significativos y nuestros relatos se vuelven mucho más memorables. En el matecito digital que salió hoy, para llegar a los que estén suscriptos, ahí les explico el paso a paso de esta regla mnemotécnica para que la puedan utilizar. Todo lo que tengan que preguntarme acerca de esto no hay ningún problema, ¿sí? Para mí es un placer poder charlar acerca de esto que le digo de las 3 acciones puntuales, verificar y poder ver si tienen que corregir algo para poder tener mejores comunicaciones con sus clientes o con su audiencia y así poder elevar su mensaje. Las postulaciones, quiero decirles con esto que siguen abiertas, ¿sí? Y ustedes van a poder enviarme un mensaje y vamos a charlar si es para ustedes o no. Es mi programa de Diferénciate desde tu esencia. Es un programa de 10 semanas donde te voy a ayudar a identificar esa diferencia que te hace única a vos y a tu negocio para que puedas expandir tu mensaje y posicionarte como una autoridad en tu sector, conectando más y mejor con tu audiencia y convirtiéndote, por supuesto, en una marca memorable que puede vender mejores sus servicios desde la serenidad y con estrategias de branding y marketing consciente que te sean muy afines, ¿sí? Nada
enlatado, nada de fórmulas mágicas. Envíenme un mensaje y charlamos sobre esto. Los voy dejando. Un beso.